que sí, parece que sí, ¿cierto? Ya, bacán. Gracias, Nicolás. Entonces, ya, vamos a continuar entonces con los antagonistas adrenérgicos. Bueno, dentro de los antagonistas adrenérgicos, también, dependiendo su afinidad frente si son para el receptor alfa o para el receptor beta, igual como para los agonistas, ¿cierto? Están los antagonistas de los receptores alfa, ¿cierto? Y de los antagonistas de los receptores beta. Y dentro de estos, para ir complejizando más todo este tema entramado de tantos medicamentos que tiene el sistema nervioso autónomo, que posteriormente igual los vamos a ir viendo uno por uno cuando veamos cardiovascular, endocrino, van a aparecer algunos más. Eh, pero sí, esto es como forma bastante general y ya posteriormente de forma mucho más específica. Entonces, dentro de los antagonistas de los receptores alfa, uno los puede diferenciar entre los que son selectivos y los que no son selectivos. Y también dentro de los antagonistas de los receptores beta, uno también podría diferenciarlos en unos que son selectivos y otros que no son selectivos. Y ahí, dentro de los antagonistas de los receptores beta, tú podrías, es mayor, hay algunos que tienen algún poder con el óxido nítrico, otros que tienen algún poder antioxidante, que posteriormente se le empezaron a atribuir otros efectos farmacológicos que no tenían al inicio cuando salieron del mercado. Ya dentro de los antagonistas adrenérgicos alfa 1, ya selectivos de alfa 1, bueno, acá tenemos los que terminan en sin, ¿cierto? Socina. La prazosina, la doxazosina, la terazosina y la tamsulosina, que son los que más conocidos, por así decirlo, y los que tienen una aplicabilidad en la clínica. La prazosina, la diferencia es que bloquea, perdón, la particularidad que tiene la prazosina es que bloquea todos los subtipos de los receptores alfa 1. Por ello, la vasodilatación es arterial y venosa, ¿ya? A diferencia de que uno lo puede ver con la doxazosina y la terazosina, que mantiene los mismos mecanismos de acción que la prazosina, solo que la doxazosina y la terazosina tienen un tiempo de vida media mucho mayor en comparación con la prazosina, lo que lo hace que la prazosina se pueda administrar cada 8 horas y la doxazosina y la terazosina se pueden administrar una vez al día, netamente por su tiempo de vida media, ¿ya? Los otros ya son la tamsulosina y la silodosina. No sé si habrán escuchado la tamsulosina. La tamsulosina tiene una mayor afinidad, por así decirlo, con los receptores alfa 1 de tipo A, que este tipo de receptor, específicamente los del subtipo A, tienen mayor abundancia en el tracto urinario, ¿ya? Y es por eso que al actuar ahí, porque tienen mayor probabilidad de actuar en ese sitio anatómico, por así decirlo, median la relajación de la cápsula prostática, el trígono vesical y el músculo liso de la uretra proximal, los que son útiles para tratar pacientes que tengan hipertrofia prostática benigna. Ese es el principal uso que tiene la tamsulosina. La tamsulosina también se utiliza por lo menos una vez al día y las dosis son de 0,4 miligramos. ¿Cuáles son los usos clínicos de los antagonistas alfa 1? Bueno, urgencias hipertensivas debido a agonistas alfa, específicamente por un tumor, por un feocromocitoma, hipertensión crónica, pero hoy en día, lo vamos a ver cuando veamos cardiovascular hipertensión. ¿Por qué? Porque en un inicio la prazosina, la doxazosina, existen doxazosinas de liberación prolongada de 2 miligramos,
y que hoy día no están descartados rotundamente, pero ¿qué es lo que ocurre con estos medicamentos? Sí, se pueden utilizar en hipertensión arterial, claro, pero no son de primera línea, ¿ya? Porque la evidencia científica ha generado que tienen a usos prolongados, usos crónicos, como estamos hablando de una patología crónica, van a generar mayor riesgo que beneficios. Se podrían llegar a utilizar la doxorubicina con con la terazocina en pacientes con hipertensión, pero claramente este manejo de estos tipos de antihipertensivos, porque caen dentro de la familia de los antihipertensivos, pero de uso restringido y netamente por una especialidad, ya por una subespecialidad de los cardiólogos. Ellos sí pueden, porque ahí van a manejar, y es un paciente que ha generado cierta resistencia, entre comillas, frente a cualquier de los otros tipos de antihipertensivos. Se podrían utilizar. Eso con respecto a los alfa. Con respecto a los beta, también podemos diferenciarlos según los que son no selectivos, beta 1, beta 2, que son la gran mayoría, y los que son selectivos por beta 1, beta 2, y los que tienen algún efecto bloqueante, tanto por los alfa como los beta. La característica de acá que podría yo mencionarle es el labetalol. El labetalol se usa para tratar pacientes con crisis hipertensivas, ya el labetalol uno lo puede encontrar si mal no recuerdo, en comprimidos en las farmacias, y si es que alguno trabaja en farmacia, me lo puede corroborar si es que existe el labetalol comprimido, parece que no, no recuerdo el 100%, pero a nivel asistencial es un medicamento que está dentro de los medicamentos de urgencia para tratar crisis hipertensiva en los pacientes. Ya, no, ya, bacán, gracias Felipe. Bueno, ¿qué particularidad también tiene el labetalol? Es que tiene baja liposolubilidad y por lo tanto se puede utilizar también en urgencias hipertensivas inducidas por embarazo, que es una particularidad que tiene también el labetalol. ¿Se acuerdan cuál es el único antihipertensivo que puede ser utilizado en las embarazadas? El alfa-metildopa, profe. Así es, la metildopa. Sí, esa es una de las, yo creo que es la única, si mal no recuerdo, antihipertensivo que tiene un uso y tiene una indicación por la FDA que se puede utilizar en pacientes embarazadas con algún tipo de hipertensión. ¿Qué otra forma uno podría clasificar a los antagonistas de los receptores beta? Ya vimos, dependiendo de su afinidad, si son beta 1, si son beta 2, beta 1, beta 2, alfa y beta, pero también dependiendo de su mecanismo de acción a nivel ya que uno podría ver cierta característica en la clínica. Hay algunos que son beta bloqueadores con una actividad simpático-mimética intrínseca, ¿y a qué se refiere con eso? Es que pueden generar al inicio de la acción un efecto agonista beta, ¿ya? Entonces, acuérdense que son antagonistas. Pueden provocar en su inicio un efecto agonista beta. Y los beta bloqueadores estabilizadores de membrana, acuérdense que cuando uno habla de estabilizador de membrana, habla sobre los canales iónicos de sodio, ¿ya? Y ahí también uno los podría diferenciar por el mecanismo de acción. ¿Cuáles son los bloqueadores que tienen actividad simpático-mimética intrínseca? Bueno, celiprolol, el alprenolol, el acebutolol, pero y por eso, si ustedes ven cuáles son los más usados en estos gran grupos, son los beta bloqueadores estabilizantes de membrana porque no tienen esa desventaja de la actividad simpático-mimética intrínseca que son los estabilizadores de membrana. Acá tenemos el propanolol, el labetalol, el acebutolol, el pindolol, que va a generar que tenga características ya que van a ser mucho más ventajosas para al paciente en comparación con los que tienen ácido.
Bueno, dentro de esto uno podría hacer una pequeña reseña sobre los antagonistas receptores que son específicos por beta 1. Acuérdense que cuando uno habla de beta 1, uno habla desde un punto de vista directamente en el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde más se tienen receptores beta 1, y en este caso son cardioselectivos. Y por lo tanto, estos tipos de fármacos podrían ser preferibles tanto en pacientes asmáticos como en pacientes diabéticos. ¿Cuáles son estos? Son metoprolol, el atenolol, el acebutolol, el betaxolol y el esmolol. Obviamente que aquí hay algunos que son comprimidos y hay otros que son en preparados oftálmicos, como en el caso del betaxolol, que se podría utilizar en glaucoma, ¿ya? Pero para pacientes que tengan algún tipo de hipertensión, y que imagínense ese paciente que tiene hipertensión, además tiene diabetes, que es lo más probable, ¿cierto? Un paciente con diabetes y un paciente con hipertensión, uno esperaría que se utilicen estos tipos de medicamentos en comparación con otros. También dentro de esto se pueden utilizar mezclas de antihipertensivos, se puede utilizar un atenolol de 25, 50, bueno, cuando veamos cardiovascular se pueden introducir algún diurético, algún IECA en conjunto, ahí hay que ver cuáles son las mezclas que no se tienen que eh, de uso concomitante porque pueden generar algún tipo de insuficiencia renal, etcétera. Y otra forma de poder clasificar estos tipos de fármacos es porque tienen otros ya tipos de mecanismos, que estos tipos de mecanismos también van a potenciar su efecto vasodilatador. Hay algunos ya que van a producir óxido nítrico, como por ejemplo el nebivolol. El nebivolol se utiliza para algún tipo de hipertensión que aumenta la presión craneal, ya es una indicación súper específica. Los que tengan un agonismo por los receptores beta 2, que son la actividad simpático-mimética intrínseca que le había mencionado. Los que tengan antagonistas por los receptores alfa 1, algún tipo de bloqueo de la penetración de los canales de calcio, apertura de los canales de potasio, y otros que tengan actividad antioxidante. O sea, estos son efectos farmacológicos que fueron introducidos posteriormente claro, son todos beta bloqueadores, ¿cierto? Y se puede diferenciar entre beta 1 y beta 2, pero además se vio que tenían otro tipo de efectos farmacológicos. Bueno, ¿cuáles son los principales usos, cierto, de estos medicamentos? Al igual que de los antagonistas alfa, pero la principal diferencia con los antagonistas alfa, con lo que son los antagonistas beta, es que estos medicamentos sí se pueden utilizar en hipertensión y son de primera línea. Ya ahí vamos a ver posteriormente algunos algoritmos que, dependiendo la edad, dependiendo la raza, dependiendo los objetivos terapéuticos, si es que se manejan bien o no se manejan bien los efectos adversos de ciertos fármacos, pero sí se utilizan de primera línea los antagonistas adrenérgicos beta, ¿ya? ¿Cuáles son sus principales indicaciones? Hipertensión, angina de pecho, algunos fármacos se pueden utilizar para insuficiencia cardíaca, porque son estabilizadores de membrana. Otros tipos de fármacos se pueden utilizar en algún tipo de arritmias, también se pueden utilizar. O sea, tienen una amplia gama, por así decirlo, y es por eso cuando uno estudia también farmacología cardiovascular es un poco más compleja. Nos vamos con serotoninas, ya el sistema serotoninérgico. Bueno, la serotonina también, al igual que la histamina, es un neurotransmisor y una hormona local. Ya se abrevia 5-HT, donde se va a sintetizar la histamina principalmente en las células enterocromafines, en las neuronas del sistema nervioso central y en el sistema nervioso entérico.
Fuera del sistema nervioso central, porque la histamina principalmente está en el sistema nervioso central, ya además uno cuando estudia farmacología molecular de los receptores de serotonina, donde se encuentra la gran mayoría de los receptores de serotonina es en el sistema nervioso central, pero fuera del sistema nervioso central, a nivel periférico, la mayor población, podríamos decir, es en las células enterocromafinas. Ya es almacenada en las plaquetas, por lo tanto también podrían tener algún efecto agente plaquetario, ¿ya? Y tiene múltiples funciones, ¿ya? Va a actuar en el estado del ánimo, en el apetito, por lo tanto algunos tipos de fármacos se utilizaron en algún momento en el control de apetito, ansiedad, depresión, donde se utilizan principalmente estos fármacos, sus efectos clínicos, por decir farmacología clínica del sistema serotoninérgico, principalmente para el tratamiento de las migrañas y para el tratamiento de la emesis. Y también a nivel del sistema nervioso central, la serotonina estimula la liberación de melatonina. Entonces, acá están los tipos de receptores, ya tipos de receptores serotoninérgicos. Son 7 tipos de receptores serotoninérgicos. Y para poder complejizar un poco más, el 5-HT1 son 3 también, subtipos de 5-HT1, y del 5-HT2 también, son 3 tipos de receptores. ¿Dónde se van a encontrar? ¿Cuál va a ser la distribución de estos tipos de receptores? Si ustedes ven que es principalmente en el sistema nervioso central, ya en el hipocampo, perdón, la fascia nigra, el cerebro, en la corteza cerebral. Aquí ya los del 5-HT2 se podrían encontrar a nivel periférico como en el estómago, en las plaquetas, pero después volvemos tanto en el 3 que se encuentra en los nervios sensitivos, sistema nervioso central. ¿Ya? Y si ustedes ven, todos sus mecanismos molecular de estos fármacos están relacionados con proteína G. Ya ustedes ven el 5-HT1 disminuye los niveles de AMP cíclico, por lo tanto uno decir que es proteína GI. IP3, acuérdense IP3, calcio, ¿cierto? Por lo tanto GQ, los dos. El 3 es el único que es un receptor de canal iónico de sodio y potasio, el ionotrópico. El 5-HT4 aumenta los niveles de AMP cíclico a nivel que los los subtipos 6 y 7, que eso es G0, ya porque aumenta los niveles de AMP cíclico. Entonces, ¿cuáles son los efectos fisiofarmacológicos de la histamina? También uno puede ir estudiando para hacer un poco menos complejo el estudio. A nivel del hipotálamo y la hipófisis, a nivel del sistema nervioso central, uno puede mencionar que la histamina estimula la liberación de prolactina, estimula la liberación de ciertas hormonas que están relacionadas con la GH, la hormona luteinizante, la FSH, para las tiroides, la TSH. También va a estar relacionado con la síntesis de melatonina, por lo tanto también está la histamina con el tema del sueño. La estimulación de los mecanismos serotoninérgicos especialmente es en el 5-HT1C, van a controlar el apetito. Perdón, serotonina, siempre serotonina. Si me confundo yo con histamina, es serotonina, ¿ya? En el tracto gastrointestinal, que sabíamos mencionar, que yo les dije, fuera a nivel central, donde se va a encontrar más serotonina, es en el tracto gastrointestinal, ¿ya? La serotonina parece tener un papel en el inicio del reflejo peristáltico, y el síndrome carcinoide de los tumores de células enterocromafines tienen síntomas tales como molestias gástricas, sensación de llenura, peristaltismo y diarrea. ¿Por qué? Porque la característica que tienen estos síndromes carcinoides de tumores de células enterocromafines es que el paciente va a liberar altos niveles de serotonina. En el sistema cardiovascular principalmente está relacionado con la contracción
Ya la serotonina es un potente vasoconstrictor, excepto en el músculo esquelético y cardíaco, donde produce vasodilatación. Entonces también va a depender dónde va a actuar la serotonina, en qué tipo de fibra muscular. ¿Ya? ¿Qué otra consideración también habría que tener de la serotonina a nivel cardiovascular? Que causa agregación plaquetaria. ¿Ya? Otro tipo de función fisiológica. A nivel del sistema respiratorio, tiene un pequeño efecto broncoconstrictor directo sobre el músculo liso bronquial, ya principalmente. En el sistema nervioso central es donde más encuentran serotonina, está relacionado con los procesos de dolor, de prurito, va a producir una respuesta refleja y se va a ver en un paciente con bradicardia e hipotensión. Y uno de los más importantes, porque son uno de los fármacos más conocidos, por así decirlo, dentro del sistema serotoninérgico, es sobre los receptores 5-HT3, ¿ya? De los receptores 5-HT3, que se encuentran específicamente en el centro del vómito, ya van a estimular el vómito, por así decirlo. Por lo tanto, los antagonistas de los receptores 5-HT3 se van a utilizar principalmente para control antiemético, ya que son el cabecera, es el ondansetron. ¿No se acuerdan del ondansetron, cierto? Bueno, y dentro de los receptores serotoninérgicos, de los receptores serotoninérgicos también existen los agonistas y existen los antagonistas. Y dentro de los agonistas, uno podría mencionar también los agonistas parciales, que todo es el tratamiento de la migraña, ¿ya? Entonces uno podría decir agonistas parciales del sistema serotoninérgico, principalmente tratamiento de la migraña. Y antagonistas de los receptores serotoninérgicos, principalmente en 5-HT3, para el vómito, ya como efecto antiemético. Bueno, ¿cuáles son? Ya para el tratamiento de la migraña, son todos los del sumatriptán, naratriptán, el rizatriptán y el solmitriptán, todos los que terminan en tan, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a actuar? ¿Y dónde van a actuar estos tipos de fármacos? Van a actuar a nivel de dos tipos de receptores. Van a actuar a nivel de los receptores, perdón, van a actuar a nivel de los receptores de 5-HT1B, y a ese tipo de receptor van a generar una vasoconstricción de vasos cerebrales dilatados, y a nivel del 5-HT1B van a generar la inhibición de la vasodilatación y la inflamación. Y es principalmente el efecto antimigraña, por así decirlo, está relacionado con el receptor 5-HT1D, ¿ya? No así, en poco grado, uno podría decir 100%, 20-80, pero el efecto farmacológico de estos fármacos principalmente está en el 5-HT1D. Bueno, ¿qué características tienen estos fármacos? Principalmente de carácter farmacocinético, ¿ya? Y también de en qué formas farmacéuticas se van a encontrar, ¿ya? Ahí pueden ustedes ver que el sumatriptán, la característica que tiene el sumatriptán es que se puede encontrar en vía oral, vía nasal y vía subcutánea. Y uno podría decir, y claramente el ser subcutáneo tiene un inicio de acción que es mucho más rápido, ¿cierto? Si ustedes ven ahí aproximadamente a los 10 minutos, pero tienen mayor efectos adversos. Ya los triptanes de vida media prolongada e inicio de acción lento se toleran mejor, como el frobatriptán y el naratriptán. Naratriptán se encuentra aquí en Chile. ¿Cómo se encuentran principalmente estos fármacos? Por vía oral, ¿ya? Eh, como dice ahí, vía oral siempre es la primera opción para todo bien, y eso pasa en todas las familias farmacológicas, ¿cierto? A diferencia que estamos tratando alguna urgencia o que el paciente tiene vómitos, ya que si el paciente tiene vómitos, se tiene que utilizar otras vías farmacológicas, otras vías de administración, perdón. Bueno, dentro de los agonistas, ya le habíamos mencionado el de la fenfluramina para el control del apetito, ya ese es el principal uso que tiene
este fármaco, ¿qué característica tiene la fenfluramina? Que es una mezcla racémica entre la fenfluramina y la desenfluramina. Y la particularidad de este fármaco es que tiene una respuesta farmacológica que es mucho mejor en pacientes obesos que en pacientes que tengan un peso corporal eh, no tan grande, ¿ya? O que tengan, por ejemplo, un sobrepeso, pero no así una obesidad, ¿ya? ¿Y cuáles son las dosis de uso? Son 30 miligramos por día. A diferencia del otro agonista serotoninérgico, que es de la familia de los triptanes, ¿cierto? Para tratar la migraña. Bueno, aquí hay algunas cosas para que ustedes tengan, para que lo estudien, pero acuérdense, el efecto para la migraña ya se produce principalmente por el receptor 5-HT1/2 que generaba vasodilatación y disminución de la inflamación. ¿Ya? Dentro de los antagonistas serotoninérgicos tenemos la ciprofloxacina, que la ciprofloxacina se asemeja bastante, si nos vemos la estructura química, se parece mucho más a la histamina que a la serotonina, y es por eso que también tiene un potente efecto a ese tipo de receptor. También tiene un efecto antagonista a la serotonina, pero también tiene un efecto antagónico a la histamina. Y es por eso que más se utiliza como un antihistamínico que como un antiserotoninérgico, ya en el caso de la ciprofloxacina. La ketanserina, ya la ketanserina bloquea los receptores 5-HT1C, 5-HT2 y tiene poca o nada actividad en los otros receptores de serotonina y de histamina. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza? Ya aquí en Chile no está registrado la ketanserina y si en algún momento se registró ya está en desuso y solamente en Europa se podría llegar a utilizar, lo pueden encontrar para el tratamiento de hipertensión y condiciones vasoespásticas. O sea, pero obviamente que este tipo de hipertensión al igual y yo creo que mucho más eh, de resistencia, uno podría ver como un escalamiento de los antihipertensivos, pacientes que ni siquiera pueden retomar o se hacen resistentes la palabra al, a la doxazosina o a la terazosina. Y uno de los más famosos, ¿cierto? Es el tema de los ondacentrón. Todos los terminados en centrón. Ondacentrón, gramicentrón, palonocentrón. Cuando veamos gastro, vamos a ver vómitos y ahí vamos a ver otros tipos de fármacos. Bueno, estos tipos de medicamentos se utilizan principalmente en vómitos por quimioterapia. Ya son para frenar eh, ese tipo de vómito. Tampoco va a ser cualquier tipo, no va a ser el vómito porque uno comió algo y te provocó algún tipo de infección, no, son más de uso de oncología. ¿Cuáles son las principales características? Principalmente farmacocinética, hay algunos que tienen mayor tiempo de vida media. ¿Cuál es el principal efecto adverso que uno podría contener en esta familia de los Centrón? Es que podrían, en algunos casos, aumentar el intervalo QT. Por lo tanto, al generar un aumento del intervalo QT, pueden provocar algún tipo de arritmia en los tipos de pacientes. Hay algunos tipos de estudios que mencionan que es bueno que cualquier nuevo fármaco antagonista de los receptores de serotonina 5-HT3, o sea, para el vómito, viniesen con algún tipo de análisis ya de eventos adversos, de arritmia, y por lo tanto que los pacientes que son ingresados a estos tipos de ensayos clínicos, se le realizara electrocardiograma para ver si es que pueden generar este efecto adverso. ¿Ya? Eso con respecto a la serotonina. Sí, si no, parece que ya la fenfluramina no.
Yo, pues ya no sé, pero anfetamina, no creo, no creo que aquí en Chile, lo que usted menciona, algún derivado de la anfetamina, si es que mal, porque yo hace tiempo no trabajo en farmacia y como yo sería la fentermina, si alguien trabaja en farmacia como apoyo, sería, si mal no recuerdo, la fentermina. No sé ahí, Felipe, Sebastián, si me pueden ayudar, cuáles son los que están en el mercado. También existen, yo hace tiempo que no veo una receta cheque de este tipo de fármacos, pero cuando trabajé en farmacia se utilizaban recetario magistral con derivados de anfetamina, que si mal no recuerdo, una de ellas era la fenilpropanololamina. No recuerdo específicamente. A ver. Sí, la fentermina. Sí. Que es de 37,5, ¿cierto? La fentermina 37,5, que es una vez al día y en algunos casos podría llegar a ser 2 veces al día. Bueno, y por último, el sistema dopaminérgico, ya que el sistema dopaminérgico viene de la tirosina, por lo tanto, es la neurotransmisor culmine, por así decirlo, de las catecolaminas, donde se va a sintetizar principalmente dopamina en la vía nigroestriada, en la vía mesolímbica y en la vía mesocortical. Pero cuando veamos también más el sistema nervioso central y par, dopaminérgicas. Dentro de los receptores dopaminérgicos existen dos tipos de receptores dopaminérgicos, los receptores dopaminérgicos D1 y D2. Y la principal, te ven, uno solamente viendo si es aumento los niveles de AMP cíclico, perdón, o disminuye los niveles de AMP cíclico, es que los de 1 son G0, ¿cierto? Y los de 2 son GI. Bueno, acá vamos, yo les voy a mostrar la dopamina, ¿cierto? Se utiliza principalmente a dosis pequeñas para generar vasodilatación, pero a dosis elevadas tiene un efecto ionotrópico, por lo tanto aumenta las contracciones cardíacas, estimula la liberación de noradrenalina desde las terminaciones nerviosas, por lo tanto, ¿dónde se va a utilizar principalmente la dopamina? En el shock cardiogénico, shock séptico e hipotensión profunda causada por eliminación de feocromocitoma. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda, consulta? Para terminarlo de... eh, Recording stopped. ya. Ya, volvemos en 10 minutos más a la clase de analgesia. Ya nos conectamos en el otro Zoom, ¿les parece? Ya, profe, gracias. Ya, ya. ¿Se logra ver ahí bien? ¿Todo bien? Ya, muchas gracias. Bueno, analgesia central, manejo del dolor. ¿Cómo vamos a manejar este dolor? Como su nombre lo dice, con analgesia central opioide. A modo de introducción, uno podría decir que es el dolor, ¿cierto? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a una lesión tisular real o potencial o que se describe como ocasionada por dicha lesión. Uno de forma ya más generalizada, tú podrías decir que el dolor es una sensación que es inespecífica
y subjetivas, ¿cierto? Todos tenemos, por así decirlo, un umbral del dolor distinto, y también una de las cosas también, o sea, todo va a depender de donde uno está trabajando, ¿cierto? Con el tipo de pacientes que uno está trabajando. Por ejemplo, yo que trabajo en una clínica oncológica, las dosis para tratar pacientes con dolor son generalmente las máximas. Eh, Imagínense que trabajamos con infusiones de metamizol 4 gramos, llegamos además con ketoprofeno 300, además pacientes con paracetamol 1 gramo cada 8, en algunos casos también vemos paracetamol 4 gramos, que es la dosis máxima. Entonces yo, en el caso del dolor, como que tengo esa concepción principalmente de las dosis elevadas, ¿ya? Otra cosa es lo que se puede entender como nocicepción, ¿cierto? La nocicepción es un estímulo nocivo, exagerado, que resulta en una sensación intensa y no placentera que principalmente se le atribuye a un tipo de dolor agudo, ¿ya? Y uno podría mencionar que el dolor nociceptivo es un dolor más fisiológico, ¿ya? Pero el dolor neuropático, que para tratar el dolor neuropático uno tiene que utilizar otros tipos de fármacos. ¿Qué fármacos se utilizan principalmente para tratar dolor neuropático? Que tienen otra familia farmacológica, nada que ver con los opiáceos y los AINES. Claro, exacto, ¿cierto? Que principalmente bueno, está la pregabalina, ella de uso off-label se puede utilizar la gabapentina, también nosotros hemos visto usar la duloxetina para el tratamiento del dolor neuropático. ¿Por qué se trata distinto? Porque el dolor neuropático, como dice ahí, es un dolor donde hay un daño, ¿cierto? Donde hay un daño en el nervio. Por lo tanto, en esos casos nos sirve mucho tratarlos con algún tipo de opiáceo. A diferencia de la metadona, que la metadona tiene un mecanismo de acción dual que se puede se puede utilizar para tratar dolores que son patológicos, como también dolores que son crónicos, ¿ya? Bueno, el dolor crónico es una aberración fisiológica de las vías normales de conducción, y dentro del dolor crónico uno puede ver que es la hiperalgesia, perdón, y la alodinia. La hiperalgesia es el incremento de cantidad de dolor frente a un estímulo moderado, ¿ya? Y la alodinia es un dolor frente a un estímulo no nocivo. Es algo que, por ejemplo, a ti te tocan y duele, ¿ya? Esa es la diferencia entre alodinia e hiperalgesia. Hoy me dio que llegar acá un taco más corazón. Felipe, ahí lo escuchamos todos con el tema del corazón y otra palabra más, otro apelativo más. Ya hay que tener cuidado cuando vayan a ingresar con sus micrófonos. Bueno, y lo que yo les mencionaba, este tema de cuando uno habla de un dolor fisiológico, ¿ya? Una de las cosas principales para poder ver diferencia entre una y otra, el tema de cuando existe un daño, ¿cierto?, en las vías eferentes y aferentes, que son las que movilizan, por así decirlo, el impulso del dolor. ¿Qué otros también podemos diferenciar? Se pueden clasificar varios tipos de dolor, según el tiempo. Dolor agudo, dolor crónico. Ya según el origen, dolor nociceptivo, dolor neuropático, que ya lo habíamos mencionado. Según la localización, dolor somático, perdón, que es un dolor agudo captado por nociceptores en piel, huesos y partes blandas. Y ya otro tipo de un dolor visceral, que es más interno. Ya si ustedes ven ahí vísceras pélvicas, abdominales o torácicas. Según el curso, uno podría decir el dolor continuo que persiste a lo largo del día y no desaparece. Dolor irruptivo, que es una exacerbación transitoria del dolor en pacientes controlados con el dolor de fondo estable. ¿A qué me refiero con esto? Es como, por ejemplo, cuando a un paciente tiene un tipo de dolor, un grado de dolor, pero de un momento para otro le viene un dolor de forma intensa, pero así muy, pero muy, muy fuerte.
a nosotros en un momento nos llegó a tratar este tipo de pacientes que tengan dolor irruptivo, un fentanilo sublingual. Ya nos llegó un fentanilo sublingual para el caso de que un paciente que tuviese dolor irruptivo, acuérdense de las características y las ventajas que tiene la vía sublingual, tienen un efecto mucho más rápido en comparación con un comprimido, y es para un tipo de paciente que a lo mejor no tiene una vía porque está en la casa, prefiriéndose principalmente a pacientes que están en sus casas. Se pudo, se pudo introducir en el arsenal farmacológico, pero ¿cuál fue una de las desventajas de esto? Es que, ¿qué pasa con estos fármacos? La principal, el mal uso de estos fármacos puede llevar a bueno, va a generar tolerancia, por lo tanto va a generar todo este tema del mal uso de estos principios activos. Entonces, como era a la par de cuando yo sentía que me dolía mucho, chuta. Claro, lo que yo siempre les digo cuando uno ve a un paciente que tiene dolor, uno nunca tiene que creer, o sea, nunca tienes que no creer en el dolor de que tenga algún paciente. Ya, más cuando yo trabajo en una clínica oncológica que uno sabe que duele harto, o uno no puede saber porque nunca lo ha vivido, pero sí con todo lo que uno lee, con todo lo que uno sabe, pero ahí está como el dualismo, hasta qué punto uno puede tener esa confianza con el paciente, ¿ya? Bueno, según la intensidad, tan leve, moderado y severo, y esta es la famosa escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el primer escalón, por ejemplo? Uno lo trata con paracetamol, AINES, metamizol, eh, algún analgésico no opioide, más una coanalgesia, ¿cierto? Y ya posteriormente uno va escalando este tema de la escala del dolor, para tratar el dolor, perdón. Principalmente, después que se le va agregando, ya en la escala 2, escala 3, escala 4, son opioides, ¿cierto? Están los opioides débiles, que van en el escalón 2, y los opioides potentes, o también denominados opioides mayores, van en el escalón 3. Y ya en el escalón 4 puede haber tipos de infusión o algún tipo de otros mecanismos, ya tanto farmacológicos como no farmacológicos, para el tratamiento del dolor. Por ejemplo, para el dolor neuropático o para tratar algún tipo de dolor por algún tipo de trauma, en algunos casos, y por eso, pues todo va a depender del tipo del dolor que se esté tratando. Se puede utilizar la toxina botulínica. Ya ahora nosotros tenemos algunos pacientes por dolor tipo crónico que lo estamos tratando con toxina botulínica. ¿Ya? También, o sea, también podría caer dentro de todo este manejo del dolor. Bueno, un opioide es cualquier agente endógeno o exógeno que se une a los receptores opioides, situados principalmente en el sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal. Y es por eso que están en el tracto gastrointestinal y se producen los principales efectos adversos de los opioides, que son a nivel gastrointestinal. Pero es por eso, porque donde tú quieres que vayan estos fármacos, tú quieres que vayan al sistema nervioso central. Si se unen a nivel del sistema periférico, que es el sistema tracto gastrointestinal, pueden provocar algún tipo de efecto adverso. Pero hoy en día existen nuevas formulaciones para poder evitar la aparición de estos tipos de fármacos. A ellos se los voy a mencionar más adelante. Bueno, ¿cuáles son los opioides? Ya todos nacen de la morfina, ¿cierto? De todo el remifentanilo, el fentanilo, la buprenorfina. Lo más característico que va a producir el mecanismo de acción de los opioides es el dualismo farmacológico. ¿Se acuerdan lo que era el dualismo farmacológico? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. ¿Era?
que era el dualismo farmacológico. Es un fármaco, en este caso, de forma específica en los opioides. Hay fármacos que, por ejemplo, sobre los receptores mu se pueden comportar como un agonista puro, y sobre los receptores delta se pueden comportar como un agonista parcial. A eso se refiere. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Acuérdense, el mecanismo de acción de los opioides tienen un efecto agonista en los receptores tipo mu, perdón, en los receptores opioides, y dentro de los receptores opioides existen tres tipos de receptores, los mu, delta y kappa, ya, que dentro de ellos mantienen un 60% de homología de la estructura proteica, y son receptores acoplados a proteína G, ¿ya? Si ustedes ven ahí, va a aumentar los niveles de AMP cíclico, por lo tanto, va a, van a disminuir los niveles de AMP cíclico, por lo tanto van a generar o tienen un efecto farmacológico a través de las proteínas G0, ¿ya? Y todo esto va a generar la hiperpolarización y por lo tanto el efecto farmacológico, que en este caso sería el alivio del dolor. Ya dentro de estos, bueno, la activación de los receptores mu, delta y kappa generan una inhibición de la adenilatociclasa, perdón. Entonces, al generar esto, van a disminuir los niveles de AMP cíclico. Y a eso se refiere con el dualismo farmacológico. Existen algunos que son agonistas puros, ¿cierto?, frente a un tipo de receptor. Por ejemplo, aquí estos tipos de moléculas endógenas, frente a los receptores delta, agonista puro, por ejemplo, y sobre los receptores mu van a tener un agonista parcial, que en algunos casos podría llegar a un agonista inverso. Bueno, ¿cuáles son dentro de estos? O cómo se ven estos fármacos, cómo se estudian, dependiendo de la afinidad, ¿ya? Hay algunos que son más afines también a los receptores mu, hay otros que son más afines a los receptores delta, y hay otros más que son afines a los receptores kappa. Pero, ¿dónde uno quiere que estos fármacos actúen principalmente? Sobre los receptores mu, porque sobre los receptores mu es donde va a generar una potente analgesia, ¿ya? A diferencia de los receptores delta y los receptores kappa, que van a producir una analgesia media, ¿ya? Y bueno, dentro de los receptores mu agonistas, puros por así decirlo, tenemos el fentanilo, ya tenemos la metadona, la buprenorfina. La característica que tiene la buprenorfina, que sobre ciertos fármacos, el mayor ejemplo de dualismo farmacológico, que es agonista y agonista parcial, dependiendo de dónde se vaya a unir, y es por eso que la buprenorfina, la característica que tiene la buprenorfina es que no se administra por vía oral, no se administra por vía endovenosa, sino que la buprenorfina se administra por vía de parches transdérmicos. Existen de 35 microgramos por hora, existen de 10 microgramos por hora, y existen de 5, de 10 y de 35 microgramos por hora. Ya la particularidad que tienen esto es que se cambian, se pueden llegar a cambiar entre 7 días a 3,5 días. ¿Ya? Bueno, también la oxicodona, sí. Por eso la oxicodona también, la oxicodona, bueno, la oxicodona está por comprimido, existen de 10, de 20, si mal no recuerdo, de 40 también miligramos, pero lo malo que tiene la oxicodona es que, como tiene esta cuestión de actuar sobre los mu y actuar sobre los kappa, la respuesta, va a haber una alta variabilidad en la respuesta farmacológica por la oxicodona, a diferencia que solamente un paciente se le administre metadona, ¿ya? Y si nos vemos también con respecto a los efectos adversos, la oxicodona va a tener mucho mayores efectos adversos en comparación con la metadona, ya que la metadona es la que hoy en día más se utiliza para el tratamiento del dolor. Entonces, dentro de esto están los opioides endógenos, ¿cierto? Que son principalmente todos carácter peptídico, son la endorfina, la nociceptina, la encefalina y las dinorfinas, y los opioides exógenos, ya que, claro, ahí dice naturales, semisintéticos y sintéticos, pero hoy en día
la mayoría, eso de cómo se descubrieron, por así decirlo, ¿cierto? Bueno, todo parte por la morfina de la codeína, y ahí a partir de eso, de los avances de la química orgánica, se empezaron a generar nuevos análogos de los opioides. Y lo que yo les mencionaba, tanto de qué va a depender dónde se va a actuar estos tipos de fármacos, es en el tema de dónde tienen mayor afinidad. Si van a tener mayor afinidad en los receptores kappa, en los receptores mu o en los receptores D. Y acuérdense que, ¿qué es lo que se pretende principalmente? Es que se unan más en los receptores mu que en los otros dos tipos de receptores, porque al actuarse en los receptores mu, van a producir en el paciente un mayor alivio del dolor. Y aquí está. Dentro del dualismo farmacológico están los agonistas puros, ¿cierto? Que son selectivos sobre los receptores mu, mostrando la máxima actividad intrínseca, morfina, heroína, la petidina, metadona, el fentanilo, subfentanilo, y en algunos casos uno podría decir también el remifentanilo. Los agonistas, antagonistas mixtos, ya estos son opioides capaces de actuar sobre más de un tipo de receptor, concretamente los receptores mu y kappa, y ahí es lo que yo les decía. Sobre un tipo de receptor, como por ejemplo en el caso de los mu, lo hacen como agonistas parciales, y sobre los receptores kappa se comportan como agonistas puros, ¿ya? Pero este agonista parcial podría en algunos casos pasar a antagonista. Acuérdense que la diferencia entre agonista parcial y antagonista es que el agonista parcial se va a unir en la parte, en la conformación, perdón, inactiva del receptor, ¿ya? Y es por eso que estos tipos de fármacos, si uno los ve, la nalorfina, la pentazocina, el butorfanol y la nalbufina, son fármacos que a nivel de la clínica no se utilizan. Por esto, por este tema de que va a haber, o existió cuando salieron estos fármacos, una alta variabilidad en la respuesta farmacológica. Se podrían llegar a utilizar, pero más que nada en algún tipo de drogas de experimentación, va a haber algún tipo de modelo animal, etc. Bueno, y dentro de esto está el agonista parcial. El agonista parcial favorito, o como el más conocido, el agonista parcial, es la buprenorfina, ¿ya? Y acuérdense, la buprenorfina, ¿en qué forma farmacéutica se encuentra? Es un parche transdérmico. Fentanilos también se encuentran en parches transdérmicos. Nosotros tenemos fentanilo en parches transdérmicos de 25 microgramos por hora y de 50 microgramos por hora. Y también se cambian, pueden ser entre 3,5 a 7 días. Obviamente que va a depender de la evaluación y el tipo de dolor, la intensidad del dolor que tenga el paciente. Y bueno, ¿cuál es el antagonista puro, cierto, que se utiliza para los antídotos de los opioides? Es la naloxona, ¿ya? Bueno, los analgésicos mayores se clasifican como opioides potentes y opioides débiles, y ahí uno los puede diferenciar en lo que habíamos visto en la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. En el escalón 2, uno podría utilizar algún opioide débil, como por ejemplo el más común es el tramadol con paracetamol, y ya en el caso de los opioides potentes, ya la metadona, la morfina, la codeína, dependiendo del porcentaje a cual se encuentra la codeína, también se pueden utilizar para algún tipo de tratamiento de dolor. Bueno, acá está, opioides mayores, ya morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, la bupre y el tapentadol. Y los opioides menores, codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. Y ahí yo me voy porque me confundí, seguramente yo les dije que la metadona, dependiendo se puede utilizar tanto en tratamientos crónicos como para tratar pacientes con dolor neuropático, no. No era la metadona, sino que el tapentadol. Ya el tapentadol porque tiene un mecanismo también que actúa sobre los receptores opioides, pero también tiene otro tipo de mecanismo de acción que está relacionado con los canales de sodio. Bueno, ¿cuáles son las acciones fisiofarmacológicas de los opioides? Bueno, ¿qué es lo que uno principalmente ve de estos fármacos? Analgesia,
¿cierto? La depresión respiratoria, que eso va a depender si es que un medicamento se haya administrado en sobredosis, ¿cierto? Porque esto es dosis dependiente, si al paciente se le saca el medicamento o empieza a ocurrir la utilización de algún antagonista, el paciente tendría que revertir su depresión respiratoria. Por eso la naloxona es un medicamento que también es de uso de urgencia. Hay que tenerlo siempre presente en las farmacias asistenciales porque a lo mejor algún paciente no quiere salir de la analgesia profunda o te llegó en algún tipo de intoxicación, etcétera, también puede ser, ¿ya? A nivel neuroendocrino, estimula la secreción de ACTH, de somatotropina, de prolactina, de LH, FSH, pero no son a dosis farmacológicas sino que son a dosis supra farmacológicas, ¿ya? Depresión de la torre refleja, ahí se le podría dar la acción específica de la codeína, ¿cierto? Porque la codeína va a actuar a un tipo de concentración sobre el centro de la tos, que se encuentra en el sistema nervioso central. Bueno, otros tipos de acciones centrales, hipotermia, miosis, náuseas, a nivel cardiovascular puede producir vasodilatación periférica, y a nivel gastrointestinal, depresión de la movilidad gastrointestinal, por lo tanto va a provocar algún tipo de estreñimiento, y es en general los principales efectos adversos que van a ver los pacientes, ya este tema a nivel gastrointestinal. Dentro de la farmacocinética, tienen vía oral de baja disponibilidad, si usted ve errática menor al 50%, tipos de fármacos es mucho más preferible la vía endovenosa que la vía oral, ya nosotros, en general de morfina, de metadona, de fentanilo, de remifentanilo, sulfentanilo, son todos vía endovenosa, ya solamente el tapentadol. Bueno, existe la morfina también y existe la oxicodona en vía oral, pero tanto la morfina como la oxicodona por vía oral se utilizan poco porque tienen una baja biodisponibilidad, y específicamente la oxicodona porque tiene altos índices de efectos adversos a nivel gastrointestinal, ¿ya? Bueno, distribución depende de la unión proteína-liposolubilidad. Las velocidades de distribución son rápidas, la morfina pasa lento a la barrera hematoencefálica, tiene un lento inicio de acción y larga duración, es hidrofílica y baja unión a proteína. ¿Y cuáles son los más liposolubles? Son el fentanilo, y más liposoluble, y por lo tanto tiene un efecto, un inicio de acción mucho más rápido que el fentanilo, es el remifentanilo con el sulfentanilo. Y claro, tienen un rápido inicio de acción y también tienen una corta duración. Bueno, principalmente su metabolismo es hepático, ya la morfina con la metilidina generan metabolitos activos que pueden potenciar su acción. El remifentanilo es metabolizado por esterasas plasmáticas y tisulares, por lo tanto tienen tiempos de eliminación que son cortos, son de 10 minutos, el sulfentanilo, si mal no recuerdo, también está dentro de ese rango. Excreción es fundamentalmente renal, y la insuficiencia del riñón altera la eliminación de los metabolitos activos, por lo tanto en el caso de la morfina con la petidina, se tendría que generar algún tipo de ajuste de dosis en los pacientes con insuficiencia renal. Bueno, acá algunos datos ya de forma mucho más específica, farmacocinéticos, de los principales opioides, la morfina, la petidina, la metadona, cuáles son, miren ustedes acá, la metadona tiene una mayor biodisponibilidad en comparación con la morfina. Bueno, aquí no están los datos del tapentadol, pero el tapentadol también tendría que tener una mayor biodisponibilidad en comparación con la morfina, y también en comparación con la oxicodona. Tiempo máximo, cuánto es la semivida de eliminación, si ustedes ven, tienen semividas de eliminación bastante cortas, exceptuando de la metadona, y es por eso que la metadona hoy en día tiene un mayor uso con respecto a la morfina,
¿Cuáles son las dosis que se utilizan de metadona? Generalmente son de 3 miligramos, 2 miligramos cada 8 horas, pero obviamente que lo que yo digo, siempre va a depender de cuánto dolor tenga el paciente, ¿ya? Aquí están las dosis que se pueden utilizar de estos tipos de fármacos y cuánto es la duración del efecto. Si ustedes ven aquí, claro, el fentanilo al ser transdérmico, que van entre 25 a 100 microgramos, miren, duran entre 48 y 72 horas. Por eso lo que yo les decía, estos tipos de parche, al igual que los parches de buprenorfina, se pueden cambiar ya cada 3,5 días, o en el caso ya más prolongado, pero va a depender, porque nosotros cuando hemos visto que se cambien cada 7 días, las dosis son mayores, son de 50 microgramos, o en algunos casos hemos visto hasta 100 microgramos, por lo tanto al paciente le colocan 2 parches. Le colocan un parche en una parte del cuerpo y le colocan el parche en la otra parte del cuerpo. Y ahí se hace la dosis. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? Están relacionados netamente con las acciones fisiológicas de los opioides. A nivel neurológico, disminuye el nivel de conciencia, produce psicosis, produce euforia. A nivel de gastrointestinal produce constipación, náusea y vómito. A nivel de los respiratorios produce apnea, produce hipoventilación. A nivel de anafilaxia produce liberación de la histamina, por lo tanto puede generar un shock anafiláctico. Y lo que uno más podría ver en estos tipos de pacientes es que se genere tolerancia y adicción. Entonces, lo que yo les mencionaba, ¿qué es lo que existe hoy en día? No sé si será lo más nuevo, porque ustedes saben que a nosotros nos llega mucho después de lo que esté en el mercado, el tema de que se hace una formulación de oxicodona-naloxona. ¿Por qué creen ustedes que se hace esa formulación oxicodona-naloxona? En un mismo comprimido. ¿Por qué creen ustedes? Claro, para reducir los efectos adversos principalmente a nivel gastrointestinal. ¿Por qué? Acuérdense que, o sea, está relacionado con los efectos adversos de la oxicodona. Acuérdense que receptores opioides hay a nivel periférico, específicamente en el tracto gastrointestinal, que es donde por qué se evidencian los efectos adversos de vómito y constipación. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que se hizo la industria, la investigación? Generó en un mismo comprimido naloxona oxicodona. Entonces, ¿qué hace la naloxona? La naloxona, existen, lo que yo he visto, lo que nosotros tenemos, las dosis de 10-5 y de 20-10. O sea, 20 de naloxona, 10 de... no, perdón. 20 de oxicodona, 10 de naloxona, 10 de oxicodona, 5 de naloxona. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La naloxona, como es un antagonismo, ¿cierto? Tiene un efecto antagónico sobre los receptores opiáceos. Al final que la naloxona va a ocupar todos los receptores opiáceos que existen en el tracto gastrointestinal para que la oxicodona no se una en esos receptores y la oxicodona se vaya al sistema nervioso central. Entonces, esa es como la lógica de por qué se generó en un mismo comprimido un antagonismo con un agonista. Bueno, ¿cuáles son las reacciones adversas centrales? Bueno, somnolencia, reducción de la sensibilidad del centro respiratorio, tolerancia ya y adicción, vómitos, ¿cierto? Porque también se va a estimular a la zona del gatillo de los quimiorreceptores, producen constricción pupilar y van a producir hipotensión. Y a nivel de efecto adverso a nivel periférico, estreñimiento,
liberación de histamina, por lo tanto va a generar shock anafiláctico y contracción del músculo liso, pero al final, dentro de todas estas, la principal y la más grave que al final va a llevar a todas las otras reacciones que yo les menciono, es que te va a producir una depresión en el sistema, una depresión, claro, una depresión en el sistema nervioso central. La depresión en el sistema nervioso central va a llevar a una depresión en el tracto respiratorio, perdón, y eso ya después va a empezar a apagar todos los otros y va a empezar a aparecer los efectos adversos que yo les mencioné anteriormente. Bueno, y existe un toxidrome, ya un síndrome tóxico por los opiáceos que se puede ver con un paciente que obviamente que es por una sobredosis de opiáceos. ¿Y cuáles son a nivel del paciente en lo que se ve alteraciones del estado de la conciencia, bradicardia, hipotensión y depresión respiratorias? Y claramente, en este caso, ¿qué es lo que se tendría que utilizar? Se tendría que utilizar la naloxona. Ya la naloxona, la forma farmacéutica que viene la naloxona es en frasquitos, así, que son a una concentración de 0,4 miligramos por ml, ¿ya? Entonces, ¿cómo se administra? Son bolus, o sea, directo, de los 0,4 miligramos, o sea, del ml, y dice, repetir según necesidad, ¿ya? O sea, si que el paciente no responde a los estímulos, cada 1 a 2 minutos, ¿ya? Hasta los 2 miligramos. Y si en el caso es suficiente, instalar una infusión continua de naloxona, pero que no esté todo el día con naloxona. Si el paciente, cuando vuelva a la normalidad dentro, entre comillas, se le tendría que sacar la naloxona, ¿ya? Bueno, y acá algún aspectos de resumen, cuáles son los usos, ya tanto de los opiáceos, que son los mayores y los menores, como de los otros agonistas, ya sea los agonistas parciales, la BUPRE, los otros agonistas como el tramadol, el tapentadol, y yo les decía de por qué se puede utilizar en algún tipo de tratamiento de dolor neuropático. Sí, sí, sí sirve, sí. Sí, obviamente que si que el paciente te llega en un estado que ya depresión respiratoria total, que ya no respira, es muy difícil que despierte, ¿ya? Pero sí tiene un lapsus máximo después de un paciente que haya tenido una sobredosis por opioides, ¿ya? Entonces, sí, respondiendo a esa pregunta. Eso, ¿alguna duda, consulta? No, profe, todo bien. Ya. Recording bacán. stopped. Ya, entonces nos vemos a las 6:15 para la otra clase, la última. Nos vemos. Chao, chao. Son con los eicosanoides, ¿cierto? Los eicosanoides son derivados de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbono, que son liberados de los fosfolípidos de la membrana por una enzima que es la fosfolipasa 2, ante cualquier estímulo que puede ser químico, físico, rompimiento de la membrana, algo que haya ocurrido en la membrana, ¿cierto? Los dos grupos de eicosanoides más importantes son las prostaglandinas y los leucotrienos, que cada uno de ellos va a ser metabolizado por ciertas enzimas. En uno de los casos es la ciclooxigenasa, y en otro caso son las LOX, ¿cierto? Las lipoxigenasas. Las prostaglandinas, ya las prostaglandinas, existen distintos tipos de prostaglandinas que van desde la PGA hasta la PGJ, son de carácter natural, también son derivados de ácidos grasos de 20 carbonos, producidos por metabolismo oxidativo del ácido araquidónico, ¿ya? Otros eicosanoides son los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaciclinas, ¿ya? Esto es como modo de introducción. Acá están
Todo proviene, ¿cierto?, de la metabolización del ácido araquidónico que haya sido liberado, por así decirlo, por parte de la fosfolipasa 2 de la membrana plasmática. El ácido araquidónico puede ser metabolizado por distintos tipos de enzimas, ya por un caso de la ciclooxigenasa, que es donde nosotros más nos interesa en esta parte de los antiinflamatorios no esteroidales, que son las COX, van a generar, perdón, las prostaglandinas, de cierta forma van a provocar también algún tipo de tromboxanos, y todos estos también tienen ya funciones fisiológicas en algunas partes de protección. En el caso, por ejemplo, gástrico, las prostaglandinas sirven como barrera protectora, ¿cierto?, frente al ácido clorhídrico. A nivel renal también generan un efecto protector, y es por eso que muchos de los efectos adversos de los AINES también están relacionados por su mecanismo de acción. Al inhibir la síntesis de prostaglandinas, que sirven, como yo les dije anteriormente, como un modelo de protección, ¿cierto?, frente en el sistema gástrico, si tú no la tienes, va a provocar el efecto gastrolesivo, ¿ya? Bueno, las prostaglandinas vienen del ácido prostanoico, se abrevian, ya dependiendo del tipo de eicosanoide que va a ser, con las dos primeras letras. Si es PG es prostaglandina, si es PX tromboxano, y si es LT son leucotrienos. ¿En qué se van a diferenciar todos estos? Ya porque van a encontrar PG2A2, LT4A, se van a diferenciar en el número, en la posición y en la configuración que tengan los dobles enlaces de esta familia del ácido prostanoico. Las primeras dos letras, como les dije anteriormente, es el tipo de eicosanoides. La tercera letra es la variación en el grupo sustituyente, unidos al anillo de la cadena lateral. Y por último, el número que está relacionado con el número de los dobles enlaces, ¿ya? Además, en algún tipo de los eicosanoides, perdón, va a haber números en el subíndice al final de la letra, indican el número de los dobles enlaces alquenos que están en la cadena unida al anillo de 5 miembros. Y en otros, ya van a existir excepciones a la regla cuando existe subunidad alfa y beta para distinguir entre los subgrupos de la familia PGF, basada en sus isómeros 9 alfa y 9 beta, algo más específico. Bueno, dentro de esto también existen los eicosanoides, ¿cierto? Van a actuar sobre cierto tipo de receptores. Si ustedes ven cuál va a ser la familia farmacológica por las cuales van a actuar los derivados, por así decirlo, de los eicosanoides, principalmente todos, ya de todo tipo de receptor, tanto de prostaglandina D, de prostaglandina E, F, de tromboxano, de leucotrienos, son todos ya acoplados a proteína G. ¿Ya? Algunos son proteína GS, algunos son proteína GI, y otros son proteína GQ, pero mantienen ese mecanismo, por lo tanto son metabotrópicos. Bueno, dentro de esto, las prostaglandinas, como son moléculas endógenas, tienen acciones fisiológicas. Por ejemplo, la PGD2 tiene un efecto inhibidor débil de la agregación plaquetaria. Ya la PG1 tiene un efecto vasodilatador, inhibe la lipólisis, inhibe la agregación plaquetaria, va a tener un efecto broncodilatador. La PGF2 estimula la interrupción del cuerpo lúteo. La PGI2, potente inhibidor de la agregación plaquetaria. La PG2 tiene un efecto de vasodilatación renal, por lo tanto, si tú inhibes la ciclooxigenasa, vas a inhibir, por ejemplo, la síntesis de PG2, por lo tanto ya no va a haber esa vasodilatación renal, sino que va a generar un efecto adverso a nivel de los riñones, y es lo que ocurre
en los pacientes también por sobredosis de esos medicamentos. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acordarán, hace unos años el bailarín Rodrigo Rojas que tomó muchos, no me acuerdo cuál fue el AINES que tomó, pero llegó a la urgencia casi por una insuficiencia renal. Entonces por eso, porque tú le estás quitando, por así decirlo, este efecto protector que también tienen las prostaglandinas. Los tromboxanos son potentes inductores de la agregación plaquetaria, entonces en ese aspecto también por eso algunos AINES se utilizan como antiagregantes plaquetarios, específicamente el ácido acetilsalicílico, pero ¿en qué dosis se utiliza como antiagregante plaquetario? 100 miligramos, profe. ¿Ah? 100 miligramos, 100 miligramos, 100 sí, a 200. sí, 100 miligramos, y en algunos casos se está utilizando desde menos, a 88 miligramos. Ya se ha visto que 88 miligramos, de 88 a 100 miligramos va a utilizar, o sea, el ácido acetilsalicílico va a generar un efecto antiagregante plaquetario. ¿Ya? Bueno, en el caso de los leucotrienos, principalmente están más en el tema de respiratorio. ¿Ya? Y es por eso que ahí existen cuando veamos asma, los antagonistas de los receptores leucotrienos, como el Montelukast, que se utilizan para tratar algún tipo de pacientes con asma, porque los leucotrienos de cierta forma también van a producir broncoconstricción. Bueno, acá están los análogos de las prostaglandinas. Ya los análogos de las prostaglandinas podemos ver dos grandes grupos. Podemos ver de la PGF2-alfa, que acá tenemos el latanopros, el brimatopros y el travontopros. Son agonistas selectivos de los receptores prostaglandinoides, los que inducen, los que reducen la presión intraocular. Por lo tanto, ¿cuál es el principal uso que tienen los análogos de las prostaglandinas, específicamente del PGF2A alfa, perdón, para tratamientos de glaucoma? ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? El análogo del PG2, el misoprostol. ¿Conocen ese nombre o no? Sí, profe. ¿Cierto? El misoprostol. Bueno, el misoprostol es una... comenzó porque si ustedes ven, bueno, y dice, inhibe la secreción ácida del estómago y estimula la producción del mucus y del bicarbonato. Por lo tanto, si ustedes ven, tiene un efecto farmacológico, que es protector de la mucosa gástrica, ¿sí o no? Yo lo he visto, nosotros hemos tenido pacientes que en ciertos casos particulares se pueden utilizar. O sea, yo lo he visto a nivel de la clínica. Es muy poco, ya es muy poco. El uso, obviamente, del misoprostol está restringido netamente al uso asistencial. Ya también, que es lo que hemos visto en pacientes que se van a generar algún tipo de examen intrauterino o algo, se colocan también dos pastillas por la vagina y generan algún tipo de vasoconstricción para que el examen sea más nítido y más limpio. Ya también lo hemos visto. ¿Cuáles son los Profe, tengo una consulta. ¿Qué pasa si una mujer embarazada toma misoprostol? o sea, el misoprostol aquí en Chile tiene un uso abortificante. Si mal- pero también, ahí no sé, una de las chiquillas si sabe, también va a depender hasta qué semana se puede utilizar el misoprostol. Ya, si mal no recuerdo, espérenme, déjenme hacer memoria. Parece que puede ser hasta sexta, séptima semana. Ese dato de forma específica no recuerdo. Me suena la séptima, novena, por ahí, momento. Me suena a mí. Yo había escuchado hasta la semana 8. Ya yo le di hasta la semana 8 que se puede, porque ya obviamente que después ya no tiene
por así decirlo, un fin terapéutico para poder interrumpir el embarazo, ¿ya? O sea, también va a depender hasta qué semana se puede utilizar, pero misoprostol, claro, ahí yo menciono que dependiendo como nosotros conocemos el efecto fisiológico que tiene la prostaglandina a nivel gástrico, el misoprostol inició su efecto farmacológico para tratar pacientes con algún tipo de gastritis, ¿ya? Y como pasa en varios casos de fármacos, después empezaron a ver que tenía otro uso y ya, obviamente que no se usa, ya no. Uno no va a tomar, por ejemplo, una pastilla de misoprostol porque tiene gastritis, no, existen hoy en día otros fármacos, sino que tiene ya el otro uso que es el aborto. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los principales usos de los análogos de las prostaglandinas? Bueno, gastrointestinal por este tema de las úlceras, pero ya les dije que a poco se utiliza como esto. En ginecología y obstetricia, inducción del parto, terminación del embarazo, prevención y tratamientos de sangrado postparto también se puede utilizar. En hombres, corregir la disfunción eréctil. Si mal no recuerdo, está el alprostadil, si mal no recuerdo, que se administra directamente en el pene para poder modificar la disfunción eréctil. Si los que trabajan en farmacia, ese se encuentra en farmacia, porque ya hace tiempo no trabajo en farmacia. ¿Se encuentra ese o no? El alprostadil. ¿No? Profe, hasta hace un tiempo se encontraba el Caberjet, que es de Es, Pfizer, pero no es, recuerdo si ahora lo están vendiendo todavía. pero el Caberjet, ¿cuál es? No creo, es el nombre de marca, ¿cierto? Porque al principio. Sí, Caberjet es la marca de Pfizer y es Alprostadil, que es Ah, la inyección intracavernosa. sí, no me acuerdo de eso. Y se guardaba en el refrigerador. Bueno, para lo que se utilizan para el glaucoma también se guardan en el refrigerador, porque igual son análogos de prostaglandinas. Ya, pero ese era el nombre, el Caberjet. Sí. Todavía Felipe se encuentra en farmacia, ¿o no? Yo también lo vi en algún momento. Era una jeringa prellenada, si mal no recuerdo. Bueno, Sí, ahí va. profe. Sí, es jeringa prellenada. Sí. Había que Ya, hacerse un araquiri. sí. Sí. Bueno, ¿qué más se utiliza? A nivel cardiovascular para mantener la apertura del conducto arterioso hasta que sea realizada la cirugía paliativa o correctiva en niños nacidos con algún tipo de defecto cardíaco. Y a nivel oftálmico se puede utilizar también en glaucoma. Ya lo que ya habíamos visto, estos análogos de las prostaglandinas. Espérenme un poquito porque parece que están trabajando. ¿Ya? Bueno, acá de forma mucho más específica, aquí está el alprostadil, disfunción eréctil, la dinoprostona para inducción del parto, los prostanoides y análogos de la PGI, que es la prostaciclina, principalmente para hipertensión arterial pulmonar, los derivados del PGF2 alfa para el tratamiento del glaucoma, ¿ya? Esos son los principales usos que tienen estos fármacos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción que tienen los AINES? El mecanismo de acción que tienen los AINES, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Inhibición de las COX, ¿cierto? Inhibición de la ciclooxigenasa. Porque al inhibir la ciclooxigenasa no se va a poder metabolizar el ácido araquidónico y por lo tanto al no metabolizarse el ácido araquidónico no se va a poder sintetizar las prostaglandinas, los tromboxanos, etc. Existen dos tipos de ciclooxigenasa, acuérdense, la principal diferencia de esta entre la COX-1 y la COX-2, que la COX-1 es constitutiva, siempre se va a encontrar expresada, por así decirlo,
y la COX-2 es inducible en procesos patológicos de inflamación, de fiebre y de dolor. Esa es una de las principales, no nos vamos a ir detallado, pero esa es la que yo creo que es la más importante. Bueno, y acá, ya es esto lo importante. ¿Qué es lo que hace la COX-1? El efecto fisiológico de la actividad enzimática de las COX. Ya, porque voy a decir que la COX-1, o sea, las COX, independientemente de cuál sea, van a sintetizar el ácido araquidónico y por lo tanto van a generar prostaglandina. Pero, ¿qué hacen las prostaglandinas? Por ejemplo, a nivel de la mucosa gástrica, específicamente la PGI2 aumenta el flujo sanguíneo local, el PGE2 aumenta la secreción del muco, el bicarbonato, por lo tanto protección de la mucosa, y el PG2 también disminuye la secreción del ácido clorhídrico, por lo tanto tiene cosas buenas, ¿ya? A nivel del riñón, tanto la COX-1 como la COX-2 genera algún tipo de prostaglandina que está relacionado con la vasodilatación, tiene un efecto diurético. A nivel de las plaquetas, inducen la agregación plaquetaria, ¿ya? Y a nivel del endotelio también tiene un efecto antiagregante y un efecto vasodilatador. ¿Se me logra escuchar bien igual o no? Porque están trabajando. ¿Sí? Sí, profe, se escucha claro. Sí, ya, acá, gracias. Entonces, claro, uno dice acá que las COX igual son buenas, ¿cierto? Porque igual van a generar un intermediario que va a producir un efecto beneficioso al cuerpo. Por lo tanto, los efectos adversos de los AINES se ven representados o se ven explicados a partir también de su mecanismo de acción. Si tú inhibes la COX-1, vas a generar todos los efectos adversos a nivel gastrointestinal y vas a generar todos los efectos adversos a nivel del riñón, ¿ya? Por eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué diferencia también? Bueno, ya vimos ya que la diferencia entre la COX-1 y la COX-2, una es inducible, la otra es constitutiva, pero también acuérdense de esto, a nivel estructural, la COX-2 tiene este side pocket, ¿ya? El canal hidrofóbico es mucho más grande que en comparación con la COX-1, por lo tanto, la forma en que vayan a entrar y la forma de generar un fármaco, es interesante conocer esta base estructural. Por ejemplo, teniendo la acción fisiológica que tienen las COX, uno esperaría generar siempre una inhibición más selectiva por la COX-2 que por la COX-1, ¿cierto? Porque al inhibir la COX-1, tú vas a generar todos los efectos adversos que son gastrointestinales. ¿Ya? Pero los que son inhibidores selectivos de la COX-2, a nivel, por así decirlo, de tamaño molecular, son mucho más grandes, por lo tanto no pueden ingresar por el anillo hidrofóbico, por lo tanto no van a generar. Y es por eso que aparecieron estos nuevos medicamentos selectivos de la COX-2, que son los derivados de los COXIB. Ya estos pueden, al tener la COX-2, este side pocket, permite que el canal hidrofóbico se abre y estos fármacos puedan ingresar y puedan generar un efecto inhibitorio mucho más específico por la COX-2 que la COX-1. Pero para tener este efecto, la estructura tiene que ser totalmente distinta. Acá se ve cómo son diseñados los no selectivos versus los selectivos. Si ustedes ven, los no selectivos tienen un grupo ácido, tienen un grupo alquil, tienen un grupo arilo y tienen otro tipo de grupo grupo químico. ¿Ya? Sigue, por así decirlo, una línea, la distribución de la química orgánica, de los grupos funcionales de la química orgánica. A diferencia de los selectivos por la COX-2. Los selectivos por la COX-2, si ustedes ven la parte polar, ya parte del, que en este caso, en la parte anterior veíamos la parte ácida, se encuentra como en la cola, posteriormente viene la parte arílica, ¿cierto? Y de ahí salen dos colas, ya la cola que principalmente es el benceno, y la otra cola que es el grupo sulfonil.
Ya, entonces, aquí hay algo súper interesante. Aquí tienen un grupo sulfa, ¿cierto? Cuando un paciente es alérgico a las sulfonamidas, acuérdense que las sulfonamidas es un tipo de antibiótico, como por ejemplo el cotrimoxazol forte. Cuando un paciente es alérgico a las sulfas, ya se les coloca ahí en la ficha, alérgico a las sulfas, es, es alérgico a todos los fármacos que tengan un grupo sulfa en su estructura química. Por lo tanto, eso lo tienen que tener bien presente en la clínica. Si ustedes ven que hay un paciente que dice que es alérgico y le están dando Celecoxib, ustedes tienen que informarlo inmediatamente porque ese paciente va a tener un shock anafiláctico por el Celecoxib. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se van a clasificar los AINES? Existen varias formas de clasificar los AINES. Puede ser por su estructura química, ¿cierto? Puede ser si son selectivos, si no son selectivos. Pueden ser dependiendo de su tiempo de vida media. Hay algunos que son tiempos de vida media corto, y otros que son tiempos de vida media larga. Bueno, acá acuérdense que uno siempre cuando estudia esto coloca el paraminofenol, que es el paracetamol, pero acuérdense que el paracetamol no es un AINES, ¿ya? Dependiendo de su estructura química, bueno, están aquí algunos tipos, ya los más conocidos, podríamos decir que son derivados del ácido propiónico, como el ketoprofeno, el naproxeno, el ibuprofeno, los oxicanos, el piroxicam, meloxicam, tenoxicam. ¿Qué particularidad tienen estos fármacos? Que son los AINES que tienen una mayor tiempo de vida media y es por eso que se toman una vez al día. Y en algunos casos, los oxicanos son de preferencia útiles en pacientes con hipertensión arterial. Puede ser que los pacientes con hipertensión arterial no pueden utilizar algún AINES, pero en el caso que lo tengan que utilizar, en algunos casos son los que mayoritariamente se podrían usar. También se puede ver, dependiendo de su vida corta, los de vida corta son ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco y ácido mefenámico, y por lo tanto esos se pueden tomar cada dos veces al día o cada 3 veces al día, y ya los que son de vida media larga, que es el naproxeno y el meloxicam, que son los que se toman una vez al día. Acá están una muy buena forma para poder diferenciar todos los AINES que existen, ¿cierto? Dependiendo de su estructura química, cuáles son los que más se parecen. Dependiendo su selectividad por la COX-2, van desde los que son altamente selectivos por la COX-1, los que no son selectivos ni por la COX-1 ni por la COX-2, y los que son altamente selectivos por la COX-2, que son todos los que son los COX-CID, ¿ya? Y también los que tienen tiempos de vida media más cortas, como por ejemplo el diclofenaco, el ketoprofeno, a los que tienen tiempos de vida media que son mucho más largos que los que había mencionado anteriormente, como por ejemplo el meloxicam y el piroxicam. Bueno, relativamente selectivos por la COX-1, ácido acetilsalicílico, el piroxicam, la indometacina. Los que no son selectivos ni por la COX-1 ni por la COX-2, que son la gran mayoría. Al final uno cuando estudia AINES, la gran mayoría de los AINES son no selectivos por la COX-1 y por la COX-2. Y claro, uno podría, los más fácil de poder identificar como selectivos por la COX-2 son los que terminan toda la familia de los COX-CID, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las propiedades? ¿Sí? Mira, puede ser por una forma de que hay pacientes que prefieren tomar uno o otro. En otras cosas también puede depender que yo he escuchado que no sé, mucha evidencia científica no tiene, no sé si han escuchado porque este se usa más para tejidos blandos, esto para mucosa, es como netamente por el tipo de dolor, ya el tipo de dolor o por temas de que los pacientes tienen una mejor opción de uno frente a otro, nomás, netamente eso, ya.
Pucha, que justo empezaron a trabajar, perdón. Sí, ya, gracias. Bueno, dentro de las propiedades comunes de los AINES, las más importantes, ¿cierto?, son el efecto antiinflamatorio, analgésico y el antipirético, que está relacionado principalmente por la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. También tienen efecto a nivel del tubo digestivo, que son, ya vimos a nivel que disminuyen la secreción de ácido clorhídrico, estimulan el mucus, el bicarbonato, a nivel de las plaquetas, todos los AINES ácidos inhiben la agregación plaquetaria, obviamente que ahí después vemos que el que tiene mayor efecto frente a la inhibición de la agregación plaquetaria es el ácido acetil salicílico. Otros efectos, por ejemplo, a nivel vascular, la COX-1 y COX-2 son los principales encargados de la generación de PGI2 a este nivel, y acuérdense que esto tiene un efecto a nivel vasodilatadora. A nivel renal también va a producir un efecto vasodilatador y por lo tanto protección de los riñones. A efecto de los nivel bronquial, específicamente los leucotrienos, y los leucotrienos a nivel a nivel bronquial van a generar broncoconstricción, y es por eso que existen los antagonismos de los receptores leucotrienos. Y bueno, sobre efectos del útero, su acción se evidencia especialmente en el último trimestre del embarazo, ya sea tanto la PGP2 como la PGE2 provocan contracciones uterinas. Entonces, acá me gusta mucho este cuadrito, por así decirlo, porque claro, todos van a generar inhibición, ¿cierto?, de las COX, ¿ya? Uno más por la COX-1 y otro más por la COX-2. Pero donde tú vayas a generar la inhibición, vas a generar el efecto farmacológico, pero también vas a generar un efecto de los efectos adversos, ¿ya? Por ejemplo, si tú disminuyes, si tú bloqueas la COX-1, la COX-1 está relacionada con la protección de la mucosa gastrointestinal y la función plaquetaria. Por lo tanto, al inhibir la COX-1, vas también a provocar que se provoquen los efectos adversos gastrolesivos, ya que son algún tipo de úlcera que provoquen estos fármacos, ¿ya? Tanto COX-1 como COX-2 van a provocar también prostaglandinas que están encargados del flujo sanguíneo renal. Si tú las bloqueas, van a crear los efectos adversos renales. Y lo que tú quieres, ya siempre lo que uno estima de estos fármacos, pero claro, estos fármacos que son selectivos por la COX-2 son mucho más caros, ¿sí o no? Pero la COX-2 está más relacionada con las prostaglandinas en los sistemas patológicos de inflamación, de dolor y de fiebre. Entonces, algunas características y bien general de los AINES, tiene la absorción es rápida y generan un pic a las 2 horas en promedio, ya presentan un metabolismo principalmente hepático y es importante para la eliminación de los AINES. ¿Y por qué también? En el caso, bueno, no es un AINES, pero en el paracetamol, acuérdense qué es lo que ocurre con el paracetamol y la sobredosis de paracetamol. Tienen volumen de distribuciones que son bajos, ya que son entre 0,1 a 0,2 litros por kilogramo, y tienen una alta unión a proteínas, ¿ya? Eliminación, bueno, la eliminación renal en forma inalterada es menor al 10%, y en insuficiencia renal los metabolitos pueden acumularse específicamente del ketoprofeno y naproxeno. Por lo tanto, en esos tipos de pacientes habría que evitar estos dos tipos de AINES. Solo los salicilatos son excretados inalterados por la orina en altas concentraciones, por lo cual resulta beneficioso su alcalinización. Acuérdense que se produce alcalinización, ¿por qué? Porque permites que todo el ácido acetil salicílico pase a su forma que se encuentra iónica, por lo tanto no se puede reabsorber y se estimula su eliminación, porque solamente puede, acuérdense, atravesar las membranas plasmáticas, lo que es lo no iónico. Bueno, la vida media es menor a 8 horas para la mayoría de estos efectos, a diferencia de el naproxeno,
y los oxicanos, que tienen tiempos de vida media que pueden ser sobre las 20 horas. Y la vida media prolongada puede contribuir a la prolongación de las toxicidades de ingestión masivas, específicamente con los que tengan mayor tiempo de vida media. ¿Cuáles son los efectos deseados de estos medicamentos? Obviamente que es la analgesia, la baja de fiebre y el antiinflamatorio. También se va a requerir, dependiendo de la dosis y de un medicamento específico, que el ácido acetilsalicílico, que es la inhibición de la agregación plaquetaria, va a producir también el cierre del ductus arterioso e inhibición de las contracciones uterinas. Pero ¿cuáles son los efectos no deseados? Los efectos no deseados vienen en fin por el mecanismo de acción. Bueno, son la gastritis, son nefrotóxicos, aumento de los riesgos cardiovasculares, específicamente con los COX-2, se ha visto que usos prolongados de celecoxib aumentan las tasas de mortalidad por efectos cardiovasculares en comparación con otros AINES. Por lo tanto uno podría decir, chuta, uno quiere generar una inhibición por la COX-2 porque es mucho mejor, pero se ha visto que en usos crónicos de estos AINES COX-2 van a provocar muertes por eventos cardiovasculares. ¿Ya? A nivel hepáticos podrían aumentar las enzimas hepáticas y a nivel del sistema nervioso central podrían provocar algún tipo de cefalea. ¿Ya? Y bueno, ¿sí? O sea, sí, sí, ¿no? Mira, lo que se hace generalmente, lo que yo he visto, hablado con algunos médicos, se puede hacer netamente algún tipo de monitorización. O sea, por ejemplo, si uno sabe que a nivel cardiovascular puede generar algún tipo de problema, se van midiendo algún tipo de enzima cardiovascular que te indique a ti que es daño cardiovascular, ¿me cachai, no? Entonces, como así lo pueden ir manejando, ¿ya? Bueno, también que se puede hacer, las dosis máximas de celecoxib son 2 veces al día, ¿cierto? Uno lo podría decir que se tome una vez al día, ya también puede brotar, pero lo que me han mencionado, y también, en ese caso, el beneficio supera el riesgo. Ya el tiempo, ¿a qué me refiero con esto? Con la calidad de vida de los pacientes. Ya es como, uno muchas veces cuando estudia farmacología es como, pucha, mejoro esto, pero provoco eso. Porque también el celecoxib, yo te digo, se utiliza para pacientes con dolor de cáncer. Imagínate el paciente con dolor de cáncer que va a estar orgánicamente hablando, ¿cierto? Obviamente que con una función hepática peor, con una función renal también, con una función cardíaca también con respecto a los medicamentos. Entonces, netamente, muchas veces a nivel clínico se obvian, perdón, este tipo de información. ¿Ya? Sí, sí, netamente. O sea, hay algunos médicos que sí hacen el monitoreo y eso es lo que uno espera. Y ahí estaríamos nosotros como farmacéuticos para proponer el monitoreo de funciones cardíaca, función hepática, función renal. Nada. Bueno, efectos adversos, ustedes ven, todos los AINES producen algún tipo de grado de gastropatía. Ya todos, o sea, los celecoxib tampoco, o sea, van a provocar un efecto de algún tipo de úlcera, obviamente que no va a tener el mismo grado que los no selectivos, ya por ejemplo a nivel del naproxeno, del ketorolaco, del diclofenaco, igual van a tener uno, ¿cierto? Pero de menor grado, de menor intensidad, por así decirlo. Y lo que ustedes le habíamos mencionado, tanto por el bloqueo de COX-1, estos tipos de fármacos también pueden provocar hemorragias,
A la inhibición de la respuesta de la COX-2 pueden generar el aumento del riesgo de infarto en miocardio, lo que yo les decía, muertes atribuidas por un evento cardíaco. A nivel reproductor, por el bloqueo de la COX-1 pueden generar hemorragias pre y postparto. Y a nivel del bloqueo de la COX-2, perdón, alteración de la etapa final del parto y cierre precoz del ductus arterioso. O sea, también tiene varias partes negativas, en comparación con las negativas, con respecto a las positivas. Aquí se ve un resumen de los efectos adversos que tienen los AINES, ¿cierto? Y esta es una de las cosas que uno más tiene que enseñar en los pacientes porque ven que esto no... Ellos creen que estos tipos de fármacos, como todos lo toman, no hay ningún efecto adverso, o sea, no va a provocar ningún malestar en el cuerpo, pero no. O sea, si uno ve, al final, y es como la gran mayoría de los fármacos, tiene más efectos adversos que efectos beneficiosos. ¿Qué otra cosa uno también puede, para ir modificando los tipos de fármacos, la comparación relativa clínica de los AINES más utilizados? Por ejemplo, si tú quieres una actividad mucho más analgésica, bueno, aquí está el paracetamol, más analgésica, más antipirética, porque no es un antiinflamatorio, ¿cierto? Pero imagínense, uno quiere un efecto un efecto más antiinflamatorio. Dentro de estos, ¿cuál tú tendrías que elegir? El diclofenaco, ¿ya? Por ejemplo, si tienes una actividad analgésica más ketorolaco, entonces ahí también podríamos responder a la pregunta que hizo su compañera, que cuál se puede ocupar uno con el otro. Acá está la respuesta, el tema de, dependiendo qué es lo que uno quiera, ¿cierto? Si tú quieres un efecto antipirético, un efecto antiinflamatorio, un efecto analgésico, aquí están las selecciones. Y esta es una de las cosas que nosotros vemos diario a diario, porque son los antiinflamatorios no esteroidales que más se utilizan, ¿ya? Ibuprofeno, el diclofenaco, el ketoprofeno, el naproxeno y el ketorolaco. Bueno, con el ácido acetilsalicílico, ¿cuál es su mecanismo de acción? También va a generar un bloqueo, pero específicamente por la COX-1. Pero, ¿qué es lo que hace el ácido acetilsalicílico? Bloquea a la COX-1 de forma irreversible, ¿cierto? Porque acetila a la COX-1, por lo tanto provocando una enzima en su forma inactiva. ¿Qué es lo que se hace con el ácido acetilsalicílico? Tiene efectos dependientes de la dosis. ¿Ya? Dependientes de la dosis, ¿a qué me refiero? Que tiene un efecto antipirético, tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto analgésico, pero a dosis elevadas. ¿Ya? ¿Cuál es lo que se utiliza principalmente? Estas dosis farmacológicas son de 500 miligramos. Pero también tiene efectos de antiadherente plaquetario, pero ¿a qué dosis? Como dijo su compañero bien, el tema de a 100 miligramos, o sea, una aspirina pediátrica, pero también existe la presentación, y que se ha visto alguna respuesta farmacológica, a los 88 miligramos. Porque la idea es que estos tipos de pacientes que toman aspirina de 100 todos los días, es evitar también los efectos adversos por el bloqueo, por la inhibición de la COX-1, que son principalmente a nivel gastrointestinal. Pero se ha visto que estos tipos de pacientes, a ese tipo de dosis, los efectos adversos gastrointestinales son mínimos, ¿ya? Bueno, la toxicidad del paracetamol, ya se lo había mencionado en la clase, este tema de que el paracetamol va a generar un adducto que es tóxico. Para poder eliminar este adducto, este componente, el cuerpo utiliza el glutatión. El glutatión es un antioxidante, ¿cierto? Natural, que en nosotros nos sirve de protección frente a algún tipo de infección o daño a nivel del hígado. Pero cuando vienen sobredosis de paracetamol, se agotan, ¿cierto? Todas las fuentes de glutatión, por lo tanto queda el hígado sin ninguna defensa y va a ocurrir la insuficiencia hepática. ¿Qué es lo que se da en los pacientes con sobredosis de paracetamol? Para que no tengan esto, se utiliza la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es un precursor
del glutatión, por lo tanto el cuerpo comienza a tener nuevamente, nuevamente este antioxidante. Claramente a todos estos pacientes se le puede llegar a medir niveles plasmáticos de paracetamol. Se tienen estos tipos de gráficos para poder nosotros evidenciar cuándo se puede tener un paciente con hepatotoxicidad y cuándo no se va a tener un paciente con hepatotoxicidad, para tener en cuenta si a ese paciente se le va a administrar la N-acetilcisteína. ¿Ya? Y acá algunos aspectos importantes, como por ejemplo de la farmacocinética, las dosis antiplaquetarias de 40-80 miligramos del ácido acetilsalicílico, de todas las familias farmacológicas que vimos. ¿Dudas, consultas? Vamos a dejar hasta aquí, porque ha sido harta materia por hoy día. Dígame. Lo dice. Recording stopped. Sí, o sea, no se descartaría. Mira, tendríamos que ver cuál es la evidencia clínica, porque acuérdate que muchas veces la suplementación es bastante baja, ¿cierto? Y ¿qué es lo que ocurre con la suplementación de algún tipo de vitamina, etcétera? Que va disminuyendo con respecto al ciclo de vida, ¿ya? No sé si ustedes habrán escuchado, pero la suplementación que tuvimos de calcio de la leche materna es como la gran fuente de calcio que nosotros tenemos, y que ya después el tomar calcio durante toda la vida no nos va a mejorar los niveles de calcio. No sé si habrán escuchado eso. Entonces, en ese caso, Sadi, habría que ver si es costo efectivo, por así decirlo. O sea, no se tendría por qué descartar. No tendríamos que ahí ver cuáles son los tipos de alimentos ricos en glutatión, para poder también generar, porque si el paciente lo vamos a estar comiendo un alimento rico en glutatión, no sé, 3 veces al día, pero si se ha visto que 3 veces al día no es lo suficiente, ahí habría que ver lo costo efectivo. ¿Me cachan? ¿No? Es como, además siempre pensando de que la alimentación saludable es más cara. Todo tipo de suplementación es mucho más cara en comparación con un alimento no saludable. Así que eso pues, chicos, fue harta materia, así que para que tengan esta semana de descanso, estudio. Chao, chao, que estén Chao, bien. profe, gracias. Chao, profe, cuídese. Ya, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, chao.